Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un ejemplo más sobre divisibilidad en la parte problemas sobre factores. Mira lo que dice. La diferencia del cubo de un número entero y el número mismo es siempre un múltiplo de. Acá me están hablando de un número, entonces planteo un número cualquiera. Vamos a llamarle así al número. Y me habla de la diferencia, quiere decir que tengo que plantear una resta, así. La diferencia del cubo del número y el número mismo. La diferencia entre ambos, me dice. ¿De quién es múltiplo? A diferencia de otro video que has visto, aquí no aparece ABC, no aparece esas cosas. ¿Cómo se hace esto? Siempre en este tipo de problemas, cuando te hace preguntas así, siempre lo que se busca es conseguir factores. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Vas a factorizar para conseguirlos. Y seguramente tú ya sabes factorizar. Si no sabes, te recomiendo que veas el video de factorización por el método del factor común. Eso voy a usar acá. Te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas chequear. Acá tienen algo en común, que es la X. Entonces eso es lo que vas a factorizar. Siempre que factorizas, se saca con el menor exponente. Acá es 3, acá es 1. Con exponente 1 va a salir. Con el menor exponente siempre. Dentro quedaría x cuadrado, porque al multiplicar sale esto. Y acá debe estar el 1, para que al multiplicar estos me dé el de acá. Y listo. Esto es conocido. ¿Qué tienes que saber para eso? Factorización por diferencia de cuadrados. También te dejo el video, ¿ya? Para que lo cheques. Este 1 se puede poner como 1 al cuadrado. Y esto de acá sería x más 1 por x menos 1. Usando esa factorización. Voy a ordenar esto. Voy a poner al más pequeño primero. El más pequeño es x menos 1. Sigue esto. Y este es el más grande. Ahí está. Entonces, ¿qué veo acá? Que hay 3 números consecutivos. 3 factores consecutivos. Vamos a colocar un grupo de 3 números consecutivos para que veas qué sucede ahí. Mira, no he puesto un grupo, he puesto varios grupos. Observa cuando hay 3 números consecutivos. Mira aquí, aquí y aquí. Siempre uno de ellos tiene que ser múltiplo de 3. Mira, acá está. Mira en este grupo. Uno de ellos es múltiplo de 3. Aquí está. Mira acá. Uno de ellos obligado es múltiplo de 3. Quiere decir que así no conozca estos, uno de ellos es múltiplo de 3. Quiere decir que acá se encuentra el factor 3. Entonces, ese es el primer factor que he identificado. Ahora, mira lo siguiente. También acá se ve que está el factor 2. Mira aquí. Está acá, está acá. Acá también está el factor 2, acá dentro del 4. Acá también dentro tiene el factor 2. Mira, acá hay uno que tiene el factor 2. Y es este nada más. Quiere decir que obligado también veo, también identifico que ahí se debe encontrar el factor 2. O sea, así no conozca los números, yo me imagino que acá está el factor 3. Es seguro eso. También se encuentra el factor 2. Entonces, cuando se multipliquen el 3 y el 2 que se encontrarían ahí, se formaría el factor 6. Quiere decir que acá obligado está el factor 6. Y si es así, esa diferencia de ellos tiene el factor 6. Y por eso se llamará múltiplo de 6. Y esta es la respuesta. Esa es la forma de analizar este tipo de problemas.
Bueno, eso es todo. En este video ya te hago más ejemplos en cualquier momento. No te olvides de suscribirte a mi canal. No se paga nada y aprendes bastante. Me voy. Nos vemos. Chao.